Buenas tardes a todos, Hola, bienvenidos. Estamos escuchando una música creada con inteligencia artificial por Kelly Bosk, una de las artistas que estuvo en el webinar en inglés y que estuvimos muy sorprendidos también de todo lo que nos contó de su trabajo, no solamente haciendo imágenes, sino también creando video. Así que nada, bienvenidos todos, bienvenidos Fabián, Violeta, Felipe, muchas gracias. y muchas gracias por sumarse hoy a esta presentación en español sobre inteligencia artificial y quiero agradecer también a Laura de nuestro equipo. Gracias. Hola, Creo, bienvenidos a todos. Laura, creo, ¿Qué tal? Laura, que te hace falta un fondo como el de Violeta, ¿eh? Sí, es que la envidio mucho, la verdad. Se lo quería decir antes, pero no me dio tiempo. Es buenísimo. Muy bueno. Muchas gracias a todos por venir, a los artistas. No veo la hora de escuchar y ver vuestras perspectivas en todo esto. Me encantan los webinars en general, pero este es muy especial, así que no veo la hora de comenzar. Súper, muchas gracias Laura. Vamos a ir rápido porque tenemos tres artistas con una gran Ujú. trayectoria y muchas imágenes y proyectos para mostrar. Así que les pedimos a todos que si tienen comentarios los vayan poniendo en el chat para quién va. Laura va a ir juntando todos los comentarios y después vamos a hacerlos hacia el final de cada uno si vamos teniendo tiempo. Así que no duden en inspirarse y también en preguntar todo lo que tengan. Nuestra comunidad, chicos, Violeta, Fabián, Felipe, se basa mucho en fotógrafos que hacen principalmente fotografía analógica, una experimentación más tradicional y siempre hablamos de la necesidad de entender, de conocer más todas las cosas que están pasando a nivel digital y muchas veces no es que no estemos a favor ni muchísimo menos de todo lo que se está creando digitalmente, sino que no conocemos qué es. Entonces tomamos esta necesidad de nuestra comunidad y dijimos, bueno, afrontemos esto de una vez, invitemos a gente que sabe mucho y que nos den clases y lecciones de todas las posibilidades que hay y creemos ya solamente viendo vuestros nombres y currículums que hoy vamos a disfrutar muchísimo y vamos a aprender de todas las cosas. Y se ha visto, también hemos tenido 435 personas que se han inscrito para sumarse a este webinar gratuito. Eso demuestra el interés que hay cada vez más por este tipo de técnicas y por conocer lo que se están haciendo. Como dijimos antes, solo para que la gente se termine de conectar, ahora somos 50. Yo soy Pablo y Laura, los codirectores del Ágora, Escuela de Experimentación. Somos la escuela que creó el Experimental Photo Festival, un festival de fotografía experimental que se sucede en Barcelona cada julio. Hace 7 años, será el próximo verano, la séptima edición del Experimental. Y creamos esta escuela porque mucha gente necesitaba seguir creando durante todo el año, ver qué es lo que pasa. Uno vuelve a casa después del festival presencial muy inspirado, con la necesidad de hacer muchas cosas, pero muchas veces no puede aprender todas las técnicas. Y no había, hace 10 años, cuando yo y Laura comenzamos, la posibilidad de aprender todas estas técnicas de manera online y desde casa. Así que nos pareció una buena idea comenzar en ese momento y después viendo todos los intereses de la gente, esto fue creciendo hasta convertirse en lo que es hoy, una escuela que tiene más de 130 alumnos que están cursando en este momento el diploma en fotografía experimental, que es el único diploma que hay anual, donde se enseñan 62 técnicas durante todo el año. Estamos comenzando Wow. este diploma, la nueva ronda, porque tenemos rondas cada 2 meses, la gente se puede ir inscribiendo. Comenzamos justamente el miércoles que viene. Así que esta clase es un poco la introducción, la invitación, la inspiración para los alumnos que ya están y empezar a pensar eso, que si nos interesan estos temas, hay un lugar donde se puede aprender y hay un lugar donde se generan estos espacios para discutir. Así que no me alargo más para no quitarles tiempo a los artistas, que sois vosotros los importantes en esta historia. Bienvenido Fabián. Vamos a empezar con Fabián, después vamos a ir con Violeta y después vamos a ir con Felipe. Cada uno nos contará, pero Fabián desde Argentina, Bolivia, Perú, Chile, todo el cono sur latinoamericano y centroamericano que también ha despegado hacia el mundo, cada uno con una narrativa distinta, con unos intereses más comerciales, más de resistencia, más feminista, más académicos. Tenemos todas las perspectivas hoy. Así que bienvenido, Fabián. Queremos empezar a Bueno, muchas ver y gracias. aprender de ti. Bueno, muchas gracias, Pablo. Gracias por la invitación.
Me parece súper interesante lo que hacen con Ágora y el Experimental. Quiero felicitarlos por eso, por el compromiso que hay con la fotografía análoga, experimental. Realmente, mi inicio, para hablar un poco, quiero hablar un poco de mis inicios, digamos, cómo arranqué con la fotografía. Yo arranqué de muy pequeño y arranqué justamente con la fotografía análoga, con el 35 milímetros en una cámara familiar, prestada. Y bueno, le sacaba fotos primero a mi gatita, después a mis amigos, iba experimentando. Así que bueno, pasé por todos los soportes, pasé por todas las experimentaciones posibles, por lo menos lo que me permitían los recursos que tenía. Así que bueno, después encontré la fotografía digital. Me prestaron una Sony W5 y eso empecé a experimentar con eso. Después volví a lo análogo, esta vez ya un poco más en profundidad todo lo que son procesos de laboratorio, revelado. Hice fotografía de eh, formato medio, de placa de 4x5. Tengo mi Cinar F2, tengo mi Pentax 6.7 con un set de lentes. Todavía los tengo ahí porque, bueno, en esta época de mucha digitalización y de pocos recursos para los insumos, me están esperando para una buena oportunidad para resucitar todas esas experimentaciones que tanto me gustaban y me pasaban todas las noches revelando y copiando con mi ampliador. Así que bueno, para no hacerlo muy largo, primero quisiera mostrar algunas fotografías que he hecho en soporte análogo, unos minutos nomás de portfolio para que ustedes vean cómo es mi faceta de fotógrafo, y después ya sí pasaría dentro de 5 minutos a lo que es la experimentación con inteligencia artificial, los nuevos paradigmas, cómo aplico, cómo es la creación de las ideas, cómo aplico los conocimientos fotográficos a todo lo que es esta herramienta que está buenísima. ¿Eh? Bueno, voy a compartir pantalla si el Zoom me deja. A ver, permiso. Recién me estoy familiarizando con esto. Compartir. Pantalla 2. Ahí se puede ver. Ahí. Bien. ¿Podemos verlo ahí? Sí, Buenísimo. Se ve, Fabián. Muchas gracias. Sí, Saludos. sí, perfecto. Perfecto. Bueno, esto es un poco un repaso de muchas fotos que fui metiendo en una carpeta y más o menos le voy contando. Eso, por ejemplo, es una fotografía 6.7 eh, con un lente de 45 milímetros que hice con mi Pentax 6.7, formato medio. Esto ya es digital. Eh, bueno, estas fueron mis primeras exploraciones, por eso le tengo mucho cariño, porque fueron mis primeras exploraciones con formato medio. Me parece muy interesante porque algo que yo siempre busco es la utilización de la luz, cómo utilizarla de forma poética, de forma clave con el protagonista o los protagonistas que estamos fotografiando. Me parece que la luz es nuestro, ¿cómo te puedo decir? Nuestro óleo para lo que es para el pintor. Entonces, siempre miro la fotografía a través de la luz que disponemos, ¿no? Bueno, esto es un amigo con mi hijita que estaba haciendo fotos de estudio y la alzó. Esto es también fotografía digital, un poco con luz natural. Entonces, buscar esos contraluces, ¿no? Buscar esas formas. Bueno, un poco de todo. Esto es viejo, ¿no? Pero es para que vean un poco mi faceta de fotógrafo. Esto es sin intervención de inteligencia artificial, ¿sí? Es un poco también para que vean el ejercicio de composición, cómo compongo el marco natural, digamos, por ahí eh, todo el formato que utilizo, ¿no? La fotografía, otra vez la búsqueda de la luz. Ese es un puente colgante de mi ciudad, es muy lindo, es muy simbólico, lo fotografiamos mucho. Las tensiones, las líneas, los puntos, dónde situar los puntos de interés para que las perspectivas funcionen, ¿no? Bueno, todo esto es un trabajo viejo, pero le tengo mucho cariño porque fue en una época de fotografía
donde yo trabajaba mucho, era muy intenso todo mi trabajo y estaba todo el tiempo tomando fotos. La espontaneidad también, muy importante, ¿no? En la fotografía. Después, bueno, tenemos, por ejemplo, fotografías compuestas. Eso es una sola toma, pero eh, coreografiada, digamos, con iluminación puesta y con todas las protagonistas puestas en un solo lugar como para que la composición funcione, ¿no? Bueno, después trabajo con músicos, he trabajado con parejas, he hecho muchas bodas, también desnudos, cómo utilizar la luz, ¿no? Eh, siempre todo pasa por la luz, todo pasa por la luz. La composición, en segundo plano, tiene mucho también, mucho Lightroom, eso tiene, por ejemplo, fotografía artificial y natural, está compensado. ¿Eh? También fotografía de shows. Los shows tienen algo que es muy lindo, que varían mucho la intensidad y las formas de las luces, entonces es un trabajo práctico fotográfico muy rápido donde uno adquiere mucha habilidad por los cambios rápidos de escena, ¿no? Bueno, un poco de retratos también. Bueno, eso un pedacito de una placa de negativo, ya como para ir cerrando el tema del portfolio y mostrándole la capacidad que todavía aún no tenemos en la fotografía de inteligencia artificial. Es muy loco que una placa tenga tanta resolución, ¿no? Por ejemplo, acá en Richard Dumas, yo he mandado un portfolio para, eh, para estudiar con Richard Dumas en París. Todavía no. Esta fotografía es formato medio, ¿eh? Pero mira la calidad que tiene. Esto están en baja resolución. Bueno, no importa, después se las debo a esa para otro webinar. Acá hay, por ejemplo, miren la potencia que tiene una placa de 4x5 escaneada, la resolución que tiene. No sé si se alcanza a ver un poco ahí la calidad que tiene. ¿Lo pueden observar? Sí, 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 sí. perfectamente. Bueno, a mí me fascina hacer fotografía de placa. Es algo que tiene una calidez y tiene una expresión enorme. Es maravilloso, maravilloso. Después uno en el escaneo se encuentra con estos detalles y la potencia que tiene, ¿no? La placa. Bueno, eso es más o menos un repaso de lo que yo hago fotográficamente. Ahora quisiera pasar a la parte de inteligencia artificial. Bueno, ¿cómo descubrí la inteligencia artificial? Esto fue hace 2 años, más o menos. Encuentro la herramienta Midjourney, que es una herramienta que ya en este momento casi todo el mundo conoce, el que está asociado con inteligencia artificial. Empecé a hacer algunas pruebas, eh, me voló la cabeza directamente. Fue como poder darle vida a lo que yo tenía en mi cabeza, digamos, a todo lo que a los personajes, al tipo de iluminación, al tipo hasta el formato o el soporte, si se lo quiere decir, porque uno también le puede dar introducciones de tipos de formato que quiere utilizar. Eso condiciona el color, el ruido, hasta los bordes a veces de la misma generación. Bueno, está muy avanzado hoy en día, pero en ese momento, cuando yo me encontré con Midjourney, fue un momento de revelación para mí, porque entendí que iba a cambiar todo la inteligencia artificial, iba a cambiar todo. Eh, yo me quedé más o menos 2 o 3 días prácticamente sin dormir, explorando la herramienta y viendo qué hacían los otros, qué hacían las personas que sabían más que yo en la cuestión de prompts y todo eso. Y me empecé a involucrar con eso y fue fascinante, fue como que abrieron una puerta en mi cabeza que empezó a conectar todo lo que hasta ese momento yo traía, ¿no? En mi vida, porque además de fotografía o diseño gráfico,
hago audiovisuales, hago videoclip para bandas, hago cortometrajes. Y entendí que esto es una herramienta que iba a empezar a conectar todo, lo audiovisual, eh, tanto en cuestiones de creación de texto, de imagen, como dijo recién Pablo, el tema de la música también. Hoy nos estamos encontrando con esa realidad de que podemos simplemente con un software eh, y con una línea y una idea volcarla a un programa y que ese programa se encargue de todo. Pero es muy loco lo que me pasó hace 2 años. Bueno, después de 2 años fue como que tuve ahí una pausa, eso lo usé más o menos 3, 4 meses. Después tuve una pausa por otras cuestiones personales, pero en abril volví a retomar la inteligencia artificial, esta vez ya con un trabajo que tenía que afrontar, y fue que la necesitaba para hacer diseños gráficos a una velocidad mayor de la que generalmente la hacía. Entonces, bueno, empecé a tirar tipos de, de logotipo y todo eso, y a la empresa le gustó. Entonces dije, esto es una buena oportunidad para empezar a hacer cosas de diseño, de fotografía, que nos, nos resuma un poco el tiempo, nos haga ganar el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, fue cuando empecé a idear el tema de las estampillas, ¿cierto? Las estampillas que anduvieron por todos lados. No sé si ahí se ve bien, ustedes me dirán. Entonces, bueno, lo que hice fue, primeramente, buscar una estampilla argentina que era de San Martín, la estampilla, y lo que hice fue deconstruirla textualmente. ¿Para qué? O sea, empecé a interpretar, digamos, con texto lo que veía en la estampilla. Entonces, bueno, entonces le decía, una estampilla con el fondo oscuro y tiene que tener las marcas, los troquelados en los bordes y tiene que parecer como que los bordes si los fueron arrancando. Tiene que tener pelucitas de papel porque si uno ve bien en profundidad, hay como pelucitas. Y bueno, tiene que ser impresa con esta tinta, en este caso, bueno, la de Messi es con una sola tinta, pero puede combinar varias tintas, ya lo vamos a ver en otras estampillas. Y después, bueno, la parte textual uno lo tiene que ubicar más o menos en donde lo quiere según la estampilla que quiere diseñar, ¿no? Eso va acorde al tipo de estampilla que uno quiere hacer, ¿no? Y bueno, y después, en este caso Sora, utilicé Sora, después digamos que uno tiene más práctica, ya empieza a combinar muchos colores, por ejemplo, ¿no? Empieza a combinar más de 2, 3, 4 tintas, la de Minujín tiene más o menos 4 o 5 tintas, entonces le di una referencia también, eso es muy importante, trabajar con las referencias de quién estamos haciendo, la cara, la tinta, el formato, todo eso, bueno. Y así fui creando las estampillas y después, bueno, la subí, esto en realidad nació como un ejercicio y después la fui subiendo a internet y bueno, explotó. Estuvo buenísimo porque eh, la gente reaccionó, se encontró con algo muy lindo, eh, hubo muchos comentarios, yo liberé el uso de las estampillas, entonces la gente al toque quiso usar esas estampillas para imprimirlas en remeras y poder venderlas. Así que bueno, la verdad que fue un experimento que salió muy lindo, estuvo muy bueno. Después trabajé en otras series de estampillas, esta ya más un poco tipo fotorretrato. ¿M? Por ejemplo, ahí lo tenemos a Gardel, que siempre está la discusión si Gardel es francés, siempre si es uruguayo, si es argentino. Bueno, para nosotros siempre va a ser argentino el Gardelito. Después, bueno, algunas figuras de la música, Cerati, Sosa, Mirta Legrand. Con Mirta tengo un aprecio muy grande, entonces la voy poniendo en muchas cosas y genera muchas reacciones. También lo uso como personaje de reacción para la audiencia. Así que bueno, eso es más o menos la exploración de la segunda serie. Ya es un prompt mucho más complicado.
después, ¿qué tenemos acá? Bueno, más de la serie. Después, bueno, a partir de ahí empecé a hacer trabajos, me empezaron a llegar pedidos, si podía hacer una cosa u otra. Eh, Fui haciendo lo que pude, porque por ahí esto lleva muchísimo tiempo, entonces uno no se puede comprometer con todo el mundo, todo lo que le pide, pero bueno, lo que pude fui haciendo. Bueno, un poco después, para pasar a la parte ya fotográfica de la IA. No sé cuánto tiempo tenemos más. Eh, Restauración. sí, no sé, 7 minutos, 7 minutos estaría bien. Ahí va. Bueno, después lo que empecé a hacer, que esto es muy interesante, fue a decirle a la IA que empiece a interpretar obras de arte. Entonces le ponía una obra de arte y la IA lo interpretaba, ¿no? Eso fue mi primer ejercicio. La balsa de la Medusa, por ejemplo, que es un cuadro que a mí me fascina, siempre me gustó. Entonces empecé a ver cómo reaccionaba fotográficamente la IA a las obras pictóricas, a los cuadros de grandes artistas, ¿viste? Quería saber cómo era fotorrealmente una obra de un artista plástico y empecé a trabajar esto, ¿no? Empecé a decirle a la IA que interprete, ahí vemos las obras originales, obviamente, pero le empecé a decir que interprete las obras como fotos de la realidad. Ese fue mi primer ejercicio. Los girasoles de Van Gogh, El beso de Klimt, Las meninas de Velázquez. Esto, si no se imaginan qué es el Guernica de Picasso, reinterpretado fotográficamente. Es muy interesante. Esos fueron los primeros. Y después, bueno, ya a componer. Empecé a componer ya las primeras fotografías con algunos prompts que veía de ejemplo. Empecé a componer las primeras fotografías. Empecé a introducir mi cara, empecé a introducir fotos, empecé a buscar alguna estética de la época. Bueno, Marilyn Monroe, que es una musa para mí, muy inspiradora. Fueron las primeras experimentaciones, digamos, no la perdoné a Marilyn, la agarré en las primeras iteraciones. Esto era un poco también lo que les decía del logotipo. Con este logotipo empecé a usar la IA para diseñar. Bueno, y empecé a recorrer toda la historia de la música, un poco con los NSYNC, las Spice Girls, Tita Von Teese, Marilyn Manson, fue lo primero. Bueno, después empecé a trabajar, por ejemplo, ya con fotografías mías, empecé a intervenirlas con IA. Entonces, esta imagen sale de una fotografía que yo tomé en estudio y le dije que le agregue un vestido, le agregue flores, le agregue el fondo, le hago como una tapa de Vogue, ¿no? Fui explorando varias cosas. Después trabajé digamos, el doble retrato separado por una línea y con diferentes efectos temporales. Después, por ejemplo, acá, si lo ven, tiene un tratamiento como si fuese un collodion húmedo esto. Después, bueno, son pedidos. Voy a adelantar un poquito. Acá ya, por ejemplo, esto es una una fotografía que yo hice de una boda y le empecé a cambiar las identidades como experimento. Entonces, lo que le dije fue que a la fotografía de Pablo y Meli la haga conmigo y con Marilyn Monroe. ¿Sí? Acá no salí tan igual, pero bueno, es un Sora que tiene unos meses y en ese momento para mí lograr hacer un face swap que se llama con una fotografía que ya tenía yo era un montón porque me ahorraba el trabajo de construir la fotografía en un prompt textual. Entonces le ponía la fotografía de ejemplo y le decía, bueno, trasladá esta cara o reinterpretala o hacerla de otra orientación y dame la fotografía igual, pero con estas personas. Bueno, un poco más de obras de arte. Hay Jesús en un karaoke. Algunos de estos trabajos por ahí no los publico
porque yo tengo un concepto sobre las redes sociales que creo que las redes sociales son para eh, darse a conocer, para que la gente conozca tu trabajo, y es una red pública. Entonces, eh, cualquiera puede leer, cualquiera puede interpretar lo que quiera según su cultura, su religión, sus convicciones. Entonces, hay que tener cuidado. Yo especialmente tengo cuidado con la política, con la religión, con todos esos temas sensibles que por ahí la gente puede no gustarle o sí gustarle, pero usarla para otras cosas. Entonces, a veces hago exploraciones religiosas por ahí, pero no las publico o trato de publicar lo menos posible como para mostrar lo que hago, pero no en realidad que no afecte sensibilidades, ¿no? Bueno, acá estoy con Prince, acá estoy con la Mona Lisa y Da Vinci, ese es de Dalí, y la Spider. Acá ya hay una búsqueda de la fotografía un poco más específica. Si se acuerdan las anteriores, no era como tan precisa la correspondencia con las caras. Entonces, a medida que la fui trabajando a la IA, me fui dando cuenta cuáles eran las fotografías que más, digamos, se trasladaban a los rostros. O sea, por ejemplo, tengo una fotografía de un artista y tengo otra de otra, y pruebo entre esas fotografías cuál es la que más traslada el rostro tal cual está a la fotografía, ¿no? Eso, bueno, hoy con el Nano Banana Pro ya es como que esa investigación ya uno la ahorra porque el Nano Banana hace un estudio de las caras espectacular y lo traslada tal cual como es la cara a la imagen. Entonces, es muy importante entender de que esto fue en abril. Si vemos la fecha ahí, fue en abril y hoy la IA avanzó en 7 meses, avanzó una barbaridad. O sea, es impresionante lo que avanzó, ¿no? A mí me gusta mucho Sora, este otro dato, me gusta mucho Sora porque interpreta muy bien lo que es el ruido de la fotografía. El ruido de la fotografía lo interpreta muy bien, si bien no tiene mucha resolución, que eso lo resuelvo escalando con un programa que se llama Topaz Gigapixel, que utiliza inteligencia artificial también. El Sora es muy bueno para las cuestiones de pieles, texturas, obviamente que hay que darle una línea de comando para que las pieles la haga realista, pero me gusta mucho el Sora, el producto que te tira final, ¿no? Eh, Me gusta también porque podemos lograr fotografías imposibles. Y esto acá ya entro por ahí en el terreno del criterio fotográfico y del autor. Y me parece muy importante esto de poder mostrar escenas que de otra forma no se pueden mostrar, ¿no? Eh, Creo que es muy interesante que esta herramienta nos brinde esa posibilidad de poder ver, así por lo menos a primera impresión, que nos dé un impacto, que nos haga sentir que pudimos reunir a estas estrellas de fútbol, por ejemplo, en una sola imagen. ¿Sí? Cosas que creo que prácticamente hubiese sido imposible en la vida real, primero porque hay algunas personas que ya no están, y segundo porque imagínense coordinar todos los horarios de todas estas estrellas para que saquen las fotos todos juntos, ¿no? Si no sería por un montaje como hace Anne Leibovitz, por ejemplo, que saca la foto y después hace el montaje en postproducción. Es algo que está al alcance de todos. Está al alcance de todos esto, y que tranquilamente uno puede hacerlo hoy en día. Hace 6 meses lo podíamos hacer y había una similitud con las caras y generar una impresión, pero hoy en día tranquilamente lo podemos hacer y quedan perfectas las caras, quedan perfectas. Voy a dar una recomendación, una cuestión, algo muy cortito. Si hacen este tipo de imágenes, cuiden el tema de los derechos de imagen de las estrellas, porque por ejemplo, esta foto que yo la había subido en Instagram, fue denunciada, no voy a decir por qué jugador de acá, pero fue denunciada por uno de los jugadores que están acá y me las bajaron y me bañaron el Instagram unos meses para hacer algunas acciones. Así que
tengan cuidado con eso, es completamente legal lo que hizo Instagram, no es una queja, sino que es una advertencia para los que quieran publicar este tipo de imágenes que les puede pasar, que las publiquen sabiendo que puede pasar eso, ¿sí? Cuéntanos, Fabián, esa premisa. ¿Cuál? ¿Quién denunció? ¿Es algún campeón del No, mundo? ¿Alguna pista? no es campeón del mundo. De solo la pista te Ok, puedo decir. me queda claro. Bien, no es campeón del mundo. Así que, Sí, bueno, pero que ahí son, me... que al final son marcas. Quiero decir, igual que nosotros tenemos problemas cuando Exacto, copiamos música o cuando copiamos fotos, al final son marcas. Que totalmente. ahora sale la noticia también que Neymar, la empresa de Neymar ahora ha comprado los derechos de Pelé. Entonces al final son marcas y si uno las usa, tienen derechos. Exactamente, exactamente. Así que bueno, digamos, la recomendación es que si utilizan caras de famosos, sepan de que pueden tener ese tipo de reclamo, ¿sí? No van a tener un problema, qué sé yo, en mi caso no fue un problema legal, pero sí eliminaron el contenido que tenía la cara de este señor. Fueron tres fotografías, me la eliminaron y me pusieron ¿cómo como un cebo, digamos, una traba para realizar algunas acciones en Instagram. Ya me la sacaron porque no fue tan grave. Pero bueno, no volví a subir, claramente no volví a subir contenido de este señor. Él se lo pierde. Bueno, ya está. Hay algunos que por ahí se pueden tomar eh, el tema de la IA un poco en serio y digamos, muy para otro lado. Y bueno, puede pasar estas cosas. Bueno, acá estoy en el Titanic, antes que se hunda. Esto fue toda experimentación con personajes, ¿no? Bueno, bueno, eso lo voy a saltar porque no me gusta que se vea. Bueno, Sí, después empecé a inter... dos minutitos, Fabián, así Perfecto. seguimos y si después Bueno, tenemos tiempo, volvemos. perfecto. Sí, sí, hay que darle el espacio a los otros disertantes. Me voy a ir un poquito más adelante, quizás en un- voy a mostrar un poquito las últimas cosas que estuve haciendo y mostrarle las diferencias con Nano Banana que salió hace unos pocos días y es realmente espectacular. Quiero utilizar estos 2 minutos que me quedan para mostrarles el nivel de fotografía que está eh, llevándose a la inteligencia artificial a través del Nano Banana Pro, ¿sí? Esta herramienta es pagada, yo pago todas las herramientas porque considero de que las herramientas digitales son tan importantes como las herramientas físicas. Por ejemplo, si te vas a comprar un buen mouse, yo tengo en este caso, para editar video, que tengo uno de los mejores mouse, es un gustito que yo me di, uno de los mejores mouse para editar video, también considero de que quiero tener la mejor herramienta digital para desarrollar mis conocimientos, ¿sí? Y hacer exploraciones y aprovechar mi tiempo. Bueno, estas son algunas de las fotos que he realizado hace unos días nomás, pero se las muestro porque es realmente increíble el nivel de detalle fotográfico y el realismo que se puede lograr con esta herramienta que salió hace 2 o 3 días. Así que bueno, nada, termino con un consejo nomás. Mi consejo es que estudien, que se capaciten, que si realmente resuenan con esta herramienta y con la fotografía, no tengan miedo, esta herramienta no le va a sacar el trabajo a nadie, porque se tiene mucho miedo, se tiene muchos prejuicios en cuanto a lo que puede llegar a ser algún día. Mi criterio es que si no estamos actualizados y, y no queremos implementarlo en nuestro flujo de trabajo, alguien más lo va a hacer y ese alguien va a ser el que contraten el día de mañana. Así que miren tutoriales, lean, aprendan de otros, miren mucho trabajo, analicen, pregunten todo lo que tengan ganas de preguntar, porque preguntando se generan conexiones y se genera una conciencia colectiva, y es muy importante bueno, que todos entendamos que esta herramienta nos va a potenciar como profesionales y no por el momento.
no creo que nos venga a anular la capacidad creativa que tenemos como seres humanos y que podemos comunicar con el espíritu. ¿Eh? Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio y bueno, espero que algo de lo que les dije les haya servido. Todo nos llama mucho la atención, nos gusta esta mezcla de tecnología y también el trabajo con los personajes. Creo que es lo que a todo el mundo le llama la atención mucho en Instagram y también no, era un poco el contrapunto también de traer tu perspectiva y de mostrarnos por qué crearlo, cómo lograr. Y también como tú estás trabajando todo el tiempo también con estas nuevas tecnologías, mientras más nuevas, mejor tener a alguien que está trabajando. Esto es una cosa, como tú dices, que cambia cada semana, cada 2 semanas. Y claro, tener a 3 personas que trabajan con 3 tecnologías distintas también nos enriquece mucho a todos. Así que muchísimas gracias, Fabián. Bueno, Violeta, ¿estás lista para mostrarnos tus imágenes? Otra estética, otra narrativa, otros formatos, otros proyectos. Seguramente nos van a encantar también. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Soy Violeta Ayala, soy cineasta, soy director de cine, soy miembro de la academia, he hecho 6, 7 películas que están en Amazon, Netflix y todo, he ido a todos los festivales de cine, soy artista, soy autista, soy coder, soy activista, soy una humana que habla con máquinas, yo trabajo mucho a mí me gusta mucho entrenar mis propios modelos. Uy, perdón, disconnect. ¿Por qué se está conectando? ¿Me pueden ver? ¿Estoy ahí o no? se ha ido tu video. Se fue el video. Sí, me he dado cuenta. Espérame un segundo aquí. Ok, lo que pasa es que se conectan todas mis cosas. Juego, Claro, juego mucho con el Internet of Things y mi teléfono se ha conectado. Ya, bueno. Ahora ahora, están en mi screen ya. yes. Entonces yo juego mucho con todo eso. Les he compartido en pantalla. Yo creo todo el tiempo. Entonces, yo vivo para crear, ¿ah? Y creo para vivir y además que también soy activista. Yo creo que lo de la inteligencia artificial, como decía Fabián, está corriendo a una manera exponencial. Yo como hace 4 o 5 años he empezado a jugar con Sora. No, no era Sora, es que se llamaba GPT-2 y era como un rompecabezas. Y a mí me gustaba mucho esa tecnología, me gustaba mucho esas ideas de explorar, más como una manera de encontrarme a mí misma, de darnos dignidad a las personas quechuas y aymaras que siempre habíamos sido retratados por otros y otras de una manera como negativa. Y yo quería como luchar contra eso, ¿no? Entonces han sido mis primeras exploraciones. Las ahuichas han estado en todas partes del mundo, han estado exhibidas en Londres, en la China recién. Y he empezado como, también he jugado mucho con la inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad aumentada. Y entonces pueden contar un poco de todo sobre mi trabajo. O sea, yo también creo sistemas de editar míos propios. Juego con modelos de inteligencia artificial míos propios, digo míos propios porque estoy hablando de fine tuning, se llama, donde yo ni siquiera necesito conectarme al internet para jugar con esto. Estas es las aguichas en su reality. Esos son animales que habíamos creado en Blender en 3D y ha sido mi exhibición en China. Am, También me gusta jugar mucho con papeles y cortar y pegar o sea, para mí la creatividad es todo, es el futuro, ¿verdad? Am, También me gusta jugar mucho con la gente, no sé por qué, anda disconnect. Perdón, ¿están ahí? Sí, tu video te está jugando una mala pasada. No, lo que pasa es que se conecta, perdón, y no sé, lo voy a apagar. Listo, se fue. Voy a volver a aprender, lo siento. Sí, no, tranqui, tranqui. Como se habrán dado cuenta, yo voy a 1000 por hora.
Eh, entonces, o sea, a mí me gusta mucho cómo juega la gente, cómo interactúa la gente con los modelos de 3D y me gusta mucho. He vuelto a mi ciudad natal, en Cochabamba, y he creado todos estos juegos donde los niños juegan con los animales en 3D, donde los niños también aprenden a crear en tiempo real sin ni siquiera estar conectados al internet, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta mucho el Python como lenguaje creativo, juego mucho con el Python y, y nada, también empiezo a jugar con el cine y la tecnología. eh, eh, o sea, también me gustan mucho los robots y me gusta entrenar a robots. Y esta cosa, perdón, espera, voy a apagar este teléfono, sí. Perdón, pero ya, listo. Lo apagué porque me cabrió. Ah, ahora estoy aquí. ¿Y dónde está mi video? ¿Debería iPhone cámara? No, no, Tu video no lo vemos todavía. no, yo sé. Ya, Ahora listo. sí. Perdón. Ahora he apagado el teléfono. Entonces, hay cosas que yo como, o sea, es que yo creo demasiado. Además, hago chatbots, juego con projection mapping. Entonces, como es una cosa intensa para mí, como decía, yo creo todo el tiempo. Y creo que además soy activista, soy una persona que lucha mucho, estoy en protestas. A mí me importa molestar, a mí me importa. Yo creo que si la gente no reacciona a lo que hago, no estoy haciendo nada. Yo quiero que la gente se cuestione, hable. Creo que esto va a ir muy rápido y me preocupa mucho la estandarización de la imagen. Me da mucho miedo la estandarización de la imagen y por eso que trato no tengo estándares, no tengo, yo creo lo que yo quiero crear y lo que yo puedo crear y para mí la inteligencia artificial es una herramienta más que uno la tiene que entender de verdad, ¿no? Em, entonces, em, una cosita que yo les quería compartir, o sea, puedo compartir todas las cosas, me gusta, yo creo en el código abierto, tengo una página de GitHub donde ustedes pueden ver todo y también todo lo que mis procesos creativos son completamente abiertos. Creo que soy un cuerpo sensible, una mente sintética y creo que nosotros debemos acordarnos que tenemos siempre que jugar para pensar, pensar para no obedecer. Somos poetas que tenemos que aprender código y los coders tienen que escribir poesía como la lluvia. Yo creo que la creatividad no pide permiso, solo aparece. Otras posibilidades, mismas fibras, menos adornos. Creo que tenemos que jugar. O sea, no tenemos que tomarnos todo tan en serio, ¿no? O sea, siempre juego, siempre pienso. La creatividad es un accidente que repetimos. No me importa si me equivoco en un post en Instagram o en TikTok. ¿Ah? Tengo como más de 2 millones de vistas en TikTok y si me equivoco hoy día, ¿qué? Prefiero equivocarme a no tratar. Me vale. Yo hago el código, la fotografía, el video, el cine como un diario. O sea, además es parte de toda mi actividad política y social que yo tengo, ¿no? Creo que hacer preguntas es más importante que terminar la frase, ¿verdad? Am, a ver, les quería preguntar, es que no sé qué tan avanzados estén. Yo no estaba segura del nivel, perdón. Y quería contarles sobre cómo se hace el fine tuning, por ejemplo, ¿no? O sea, en el sentido en que, ¿cómo puedes hacer que las imágenes sean realmente tuyas? ¿Cómo no puedes? Yo no quiero estar en el juego de la estandarización. A mí me gusta que tenga errores, a mí me gusta jugar, a mí me gusta que sea mío. Eso me diferencia de ser una artista creativa, tecnóloga, directora de cine, en el sentido en que yo quiero que las imágenes sean mías. Entonces, Em, o sea, este es un poco más complejo tecnológicamente de lo que explicaron antes, pero no es imposible, ¿verdad? Entonces, o sea, uno puede usar Stable Diffusion, LoRa, Dream Boot, y tienes que tener las imágenes que tú quieres, de fotografía o pintura, lo que quieras, 10, 20.
200 y vas recolectando y le vas diciendo lo que quieras, las limpias, las etiquetas, entrenas el modelo, los pruebas, las corriges y listo. O sea, no es tan fácil, pero tampoco es tan difícil. O sea, creo que es importante que yo uso mucho Stable Diffusion y también LoRa y también TensorFlow, por si acaso. Para esta, por ejemplo, es mía, es mi imagen, ¿verdad? Que con mi modelo que no necesita estar conectado al internet. Am, ¿Qué más? La idea es de la tecnología, sí, pero la obediencia no, no. Yo creo que una de las cosas más lindas de la fotografía es los errores, las ideas, las maneras que yo te puedo decir, este fotógrafo es diferente a esta fotógrafa por estas razones, la individualidad y también la colectividad del momento que ha sido, ¿no? Entonces yo creo mucho en la inteligencia colectiva, en los cables, en la piel, en lo que se siente, en jugar con las palabras, en el glitch, las voces, las raíces, de dónde vienes. O sea, me parece que es bien importante esta idea de que hasta el jaguar nos cuente su propia historia. La historia de la cacería va a ser siempre, perdón, va a ser siempre, hasta que los jaguares cuenten su propia historia, la historia de la caza, siempre va a glorificar al cazador. Em, eh, Eso es un poquito de mis documentales, o sea, me parece como un poco, em, estamos creando de una manera tan rápida y creo que no te tienes que nunca olvidar de tu propia voz, de quién eres. O sea, sí hay maneras de poder crear con inteligencia artificial sin ni siquiera tener que usar ninguno de estos modelos con los que pagas. O sea, tú puedes tener un modelo de Stable Diffusion gratis en tu propio ordenador, en tu propio computador y entrenarlo con tus imágenes, con la manera que tú ves el mundo, con la manera que tú entiendes el mundo. Y es la única manera que yo creo que se puede pelear este tecnoautoritarismo, ¿verdad? Y después vas empezando y jugando con la realidad virtual, con la realidad aumentada, jugar creativamente, juntarnos. Am, yo estoy entrenando un cerebro también, un cerebro y un robot de un jaguar que protege la Amazonía. Am, Hace mucho tiempo yo he creado este modelo de videos míos y yo estaba pensando en crear una forma de que la gente pueda editarlos y es así tan fácil, o sea, lo creas con un clic. De nuevo, es mi video, son mis imágenes, son mi forma que tengo de interpretar el mundo, ¿no? Entonces, creo que eso es bien importante para los que quieren ser cineastas de autor. Esto es un poco de todo el Chenko. Chenko es como una mezcolanza que tengo en la vida. Am, y no sé, es la moda neoandina. Este que ven aquí es uno de los primeros, cuando he creado las aguichas, mi primera exhibición que quería reconstruir a mis ancestras, este es el Cyberpunk Tinku y es uno de los primeros que he creado cuando se creaba como un rompecabezas y se creaba pedacito por pedacito. Y me encanta que la cara esté desfigurada, que no sea perfecta, me gusta, porque esto va a seguir mejorando y mejorando. O sea, hacer un prompt no va a ser una ingeniería, perdón, creo que eso está mal. Hacer un prompt lo va a hacer cualquiera. Tú vas a imaginar algo con lo que te imaginas y se va a hacer. Entonces creo que es interesante en crear estas colectividades de imágenes donde podamos nosotros hacer que nos paguen por el uso de esas imágenes y de esa manera de entender el mundo y de esos documentales y de ese, en mi caso, animaciones que habíamos creado, ¿verdad? Entonces, para eso necesitamos entender y crear nuestros propios modelos de inteligencia, o fine-tune nuestros propios modelos de inteligencia artificial para que no seamos simplemente consumidores y para que podamos ser creadores y poder vivir de eso. Am, Nada, juego mucho. am, Como te decía, para mí es un proceso constante de creación. Am, y no tengo como, mi fórmula es que no tengo fórmulas. Mi fórmula es que todos tienen que jugar y que todos tienen que realmente tratar de, 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 de realmente preservar su imagen. Si mis videos son tomados, son creados en hibridación con IA y tomas reales, mezclo un poco de todo. Los documentales que hago simplemente son documentales
estoy haciendo un documental ahora donde sí voy a mezclar cosas con la inteligencia artificial, porque estoy recreando cómo funciona la fibra óptica de mi ciudad. Es una lucha por la fibra óptica, justamente por el futuro que están haciendo las abuelas en mi ciudad. Am, y Stable Diffusion es como puedes entrenar, está ahí. Les he dejado yo el link donde ustedes pueden ver. Yo también estoy mucho en Twitter. Me gusta mucho Twitter también. Twitter, perdón, TikTok últimamente, como te decía, porque todos estos programas, todas estas cosas tienen weights and biases. O sea, pesos y sesgos. Entonces yo quiero dar los sesgos. Todos tenemos sesgos, pero yo no quiero usar los sesgos de otros. Entonces, a mí por eso te digo que me interesa mucho. He empezado jugando con todas las herramientas y ahora estoy en el tiempo en que honestamente, eh, no sé, honestamente he vuelto a lo raw, a lo real, a la verdad. El otro día al mercado y he visto esos colores y me ha encantado. Y me gustan las protestas y las abuelas que están luchando por la dignidad digital en mi ciudad. Y quiero usar todas estas herramientas para de una manera seguir con este proceso que siempre ha guiado mi trabajo, que es yo soy un ser humano político, porque el no ser político me hace político. Y quiero ser un ser humano político que use, y no quiero que Latinoamérica sea como un basurero de Europa o del norte, donde solamente reproduzcamos lo que pasa. Quiero que sigamos teniendo nuestra propia identidad. Y para mí eso es increíblemente importante en mi trabajo. Y la única manera que voy a conseguir eso es entrenando mis propios modelos, o sea, fine-tuning mis modelos de inteligencia artificial, ¿verdad? O sea, para mí esto es como el core, el corazón de mi trabajo. Gracias. Muchas Gracias, gracias. Vio. ¿Pueden haber preguntas en esta pasada, Pablo? No, pongan las preguntas en el chat y si después tenemos tiempo, Ah, volvemos. Así tenemos tiempo para que Felipe también nos cuente su trabajo y buenísimo. después vamos a buscar preguntas generales. Sí, por Laura está ahí esperando las preguntas en el chat para sintetizarlas después. Muchas gracias, Violeta, por la presentación. La verdad, encantados de conocer más en profundidad tu trabajo, tu estética y tus planteamientos desde ese activismo también. Quiero decir, hay mucha crítica a la inteligencia artificial por el uso de las imágenes de otros y todas estas cuestiones, pero claro, tú también planteas, ¿no?, esa necesidad de reapropiarse, ¿no?, de esta herramienta para utilizarla, ¿no?, en las luchas, si no te las apropias tú, se las apropian los demás, y si no hablas tú, como tú dices, si el jaguar no cuenta su historia, al final será otro que se la estará contando, ¿no? Y en ese sentido estamos muy de acuerdo con esta necesidad de contar y de explicar, de que expliquemos nosotros. Felipe, ¿estás listo para contarnos tu percepción, tu trabajo, tus historias, tus recorridos con la inteligencia? Y después volvemos, bueno, con la inteligencia artificial, y después volvemos a rondas, a ir a preguntar y a ver y a discutir. Ay, no, tenía apagado el audio. Se oye, ¿no? Ahora te escuchamos, sí. Vemos Ya, tu pantalla perfecto. también. ¿Sí? Ah, genial. Em, bueno, am, primero que todo, les agradezco mucho la invitación. Agradezco mucho también la posibilidad de compartir junto a Violeta y Fabián y conocer sus trabajos también y bueno, intercambiar distintas perspectivas. Es un honor poder compartir con ustedes. Em, yo hice una pequeña selección, un recorte de trabajos bueno, de diferentes momentos. Am, en general, mi trabajo se caracteriza, hay como una línea curiosa que no sé de dónde salió. Am, bueno, eh, en general mi trabajo se caracteriza por una especie de confrontación o cruce entre em, nuevos medios y viejos medios. O sea, yo trabajo en mi proyecto de obra, yo soy artista visual. También estoy
al igual que Violeta, bueno, en mi caso particular, cruzado también por el activismo, pero desde el lado de la disidencia sexual. Entonces, ese también es un vector que es importante en mi trabajo. Yo participé muchos años en un colectivo en Chile, que es el Colectivo Universitario de Disidencia Sexual, que fue un espacio de mucha experimentación estética, política, activista también. Bueno, y como les decía, el tema de la confrontación entre nuevos y viejos medios es una característica muy presente en mi trabajo que se manifiesta también como una contraposición entre medios, viejos medios, nuevos medios, pero también temporalidades, ¿no? Y uno de los primeros trabajos que yo creo que concentró este como interés en esa contraposición, ese como núcleo, ese nudo problemático de temporalidades y de confrontación de medios, es el proyecto de las pinturas de interfaz, que fue una serie de pinturas yo comencé en la escuela de arte, yo hice pintura en la universidad, o sea, mi título es de pintor, em, y que eran representaciones pictóricas de capturas de páginas web, de sitios web, de plataformas como muy hegemónicas, como por ejemplo esta, que es el primer cuadro que hice de esa serie, es un cuadro de 2010, es un ejercicio de taller que era la representación pictórica en óleo sobre tela de una captura de pantalla de la plataforma de Google, pero desenfocado. Yo hice un proceso de desenfoque de la captura de pantalla y luego reproduje pictóricamente el desenfoque en óleo sobre tela. Esta serie de pinturas, bueno, por un lado, era un ejercicio que se llamaba en la escuela algo así como contraposición, ¿no? Entonces yo propuse contraponer el nuevo medio digital, inmaterial, entre comillas, ¿no? Veloz de Internet con la pintura, que es un medio tradicional, convencional, fijo, ¿no? Que además incita a ser contemplado, no a interactuar con ella. Y ahí entonces empezaron a aparecer una serie de cosas, sobre todo, bueno, experimentaciones materiales, pero también conceptuales, sobre la relación entre medios, ¿no? Entre esta confrontación, como por ejemplo el concepto mismo de interfaz, fue mi primer concepto que yo abordé en la producción artística, pero también desde una perspectiva más conceptual, ¿no? Entender qué es una interfaz, cuál ha sido la historia de ese concepto, cómo terminó, es un concepto que surge en el siglo XIX, pero termina utilizado en el campo informático y en otros también, ¿no? En el campo del diseño, por ejemplo, en el de la arquitectura, para nombrar aquel lugar, digamos, aquel espacio de interacciones donde se producen las relaciones. En el caso informático es la relación entre usuario y dispositivo, pero como un lugar de interacciones amplio también. Em, Como pueden ver ustedes, esta serie pictórica es una serie que requiere o sea, mucho trabajo técnico porque es una serie que reproduce fielmente una captura de pantalla en todos sus elementos. O sea, no es solo que yo pinto las imágenes, sino que todos los elementos gráficos están reproducidos pictóricamente y eso significa también un desafío técnico y casi como inventar una metodología de pintura, que en la que además, bueno, era bastante trabajo de desarrollar. Y como les decía, este fue también un proyecto inicial de mi trabajo que tiene esta característica más conceptual. Y varias de las reflexiones que yo realicé a partir de este proyecto terminaron, eso bueno, fue un tremendo honor también, que producto de unos textos que produje a propósito de eso, me invitaron a escribir en el glosario de filosofía de la técnica en el concepto de interfaz, que es un libro que se publicó en Argentina, de hecho, hace unos años. Em, También dentro de mis intereses han estado muy fuertemente ciertos objetos de los nuevos medios que han aparecido con el desarrollo y la confluencia de distintos tipos de tecnología o dispositivos, ¿no? Como por ejemplo el código QR, que es un tipo de código informático, de una manera de encriptar información que es una especie de evolución del código de barras que se inventa a mediados de los años 90 en el contexto de la industria automotriz y bueno, con la confluencia en los 2000, desde mediados de los 2000 en adelante,
más o menos 2009-2010, la confluencia de los dispositivos electrónicos, con internet, con capacidad de almacenar software, en fin, con cámara. Todas esas confluencias hacen que el código QR se vuelva un dispositivo posible de ser funcional dentro de esta nueva dinámica tecnológica que es la de los dispositivos electrónicos. Entonces aparecen muy masivamente los códigos QR. Y yo, bueno, cuando la primera vez que vi uno en Chile, me llamaron mucho la atención, me parecieron muy interesantes visualmente, y inicié un proyecto que se llama Queer Codes, que es un cruce entre lo queer, la disidencia sexual y el código QR, que hace un juego con el nombre QR Code y queer, ¿no? Queer significa homosexual, marica, es un término que designa peyorativamente a la homosexualidad, pero que en el contexto norteamericano ha sido reapropiado. Entonces yo empecé a trabajar en esta serie de los Queer Codes y esta es una serie que, bueno, esto fue en el Museo Reina Sofía, esta obra está en la colección del museo, expuesta actualmente, de hecho, y es una serie que confronta imágenes de archivo del golpe militar, de la dictadura militar chilena, que fue una dictadura de derecha. Bueno, el golpe de Estado ocurrió en 1973. Y yo confronto varias de las imágenes de la violencia del periodo dictatorial con códigos QR que están al centro de las imágenes, ¿no? Y que al escanearse permiten acceder a ciertos archivos que difieren del contenido de las imágenes. Es un proyecto que, bueno, reflexiona sobre el archivo, que trabaja sobre el archivo y la memoria, pero también sobre las relaciones técnicas entre los distintos tipos de archivos, cómo los archivos de la memoria también se estabilizan en su repetición y es necesario como reactivarlos. En este caso, yo lo hago a través de códigos QR. Y el año 2015 empecé este proyecto que, bueno, es una derivación también del anterior. También ocupo la imagen icónica del bombardeo del Palacio de la Moneda para el golpe de Estado, pero lo realicé para un proyecto distinto que utilizaba un sistema de inteligencia artificial, no todavía de generación de imágenes propiamente, sino que era un sistema derivado de los modelos de interpretación de imágenes, de reconocimiento, digamos, los primeros sistemas de reconocimiento visual que en este caso utilizaba la empresa Google. El año 2014, Google, con sus sistemas, con su modelo, ganó una competencia de sistemas de reconocimiento visual, sistemas técnicos de reconocimiento visual artificial. Y con ese modelo comenzaron a hacer algunas experimentaciones. Y una de las experimentaciones fue esta, que se llamó Google Deep Dream, que era un sistema al que tú le podías subir una imagen y el sistema procesaba esa imagen algorítmicamente y hacía una especie de reinterpretación algorítmica de esa imagen. Técnicamente lo que estaba sucediendo ahí es que lo que hicieron los tipos fue, digamos, los ingenieros, eh, tomar el modelo y cortar como por la mitad en el proceso de reconocimiento visual. Entonces lo que uno veía digamos, en el resultado de la imagen, que era la imagen intervenía con cosas raras, aparecían como caras de perros, no sé, autos, en fin, edificios. Yo les llamo pareidolias, que son como cuando uno ve caritas en las nubes, así. Algo muy parecido sucedía en este caso. Entonces, técnicamente lo que estaban haciendo era como abrir el algoritmo por la mitad y ver qué es lo que estaba pasando en un proceso intermedio del desarrollo de la identificación visual técnica. Em, y por eso es que aparecían todos estos elementos extraños que en realidad eran procesamientos del algoritmo con su base de datos con el que fue entrenado. De hecho, este sistema había sido entrenado con una gran cantidad de imágenes de perros. Entonces, por eso muchas de las pareidolias que producía eran justamente de animales. Yo lo que hice fue, bueno, tal como había sido el fenómeno viral, subir una imagen, pedirle al sistema que la interpretara, pero luego insistir iterativamente en esa interpretación. La pregunta que yo me estaba haciendo principalmente era qué es lo digamos, qué iba a hacer el algoritmo con una imagen ya intervenida por él, ¿no? Entonces yo me imaginaba que o podía quedar igual o tal vez
se podía generar una imagen o nuevas pareidoles, una imagen distinta. Y lo que ocurrió es que el sistema in- intensificó la lectura que había hecho en una primera instancia hasta que ya la última imagen, que es la imagen 17, está totalmente alterada y una cosa completamente psicodélica. En términos político-conceptuales, este ejercicio es un ejercicio que para mí es como, no sé, una especie de intervención muy impúdica con respecto a una imagen que tiene una carga de violencia política muy fuerte en la historia de Chile y que sometida a la interpretación algorítmica se vuelve una cosa muy extraña, ¿no? Como, de cierta manera es un ejercicio experimental para mí que da cuenta de cómo los sistemas técnicos, en cierto sentido, hacen una especie de lectura post-histórica de las imágenes, ¿no? Se podría entender así, tal vez. Em, bueno, luego esto ya es un poco más reciente, cuando aparecen los sistemas de reconocimiento, de generación de imágenes de manera de acceso masivo en 2022. Para mí se abrió una posibilidad de experimentación y de retorno a la pintura, que es un medio que a mí me interesa mucho y que yo tenía ganas de explorar desde lenguajes más abstractos. Pero bueno, no había encontrado la ocasión o tal vez como la razón para experimentar con esos lenguajes más abstractos en pintura. Entonces la inteligencia artificial fue una herramienta que me permitió hacerlo. Y estos son cuadros que son cuadros materiales, ¿no? Hechos en pintura sobre tela, en óleo sobre tela, pero que en su proceso de producción utilizaron em, la generación de bocetos digitales hechos con inteligencia artificial, relacionando ciertos conceptos. Se generaban unas imágenes abstractas y yo utilizaba esos bocetos digitales generados con inteligencia artificial como modelos para hacer las pinturas después. Em, bueno, repliqué ese ejercicio en varios proyectos de pintura como este, por ejemplo, que se llama Errores de Goya, donde, bueno, como mencionaba Violeta también, el concepto de error para mí es un concepto muy importante, es casi como una clave del arte, es como hacer del error algo, ¿no? Algo que permite una apertura de posibilidades, o sea, algo hermoso también. Y en este caso, en el prompt de los bocetos digitales que se generaron para hacer las pinturas, yo le pedí que relacionara el concepto de error y de glitch en la pintura de Goya y representara conceptualmente eso en términos visuales. Entonces, el modelo generaba unas imágenes extrañas, bueno, generaba además unas vinculaciones entre sus bancos de imágenes, la manera en la que estaba entrenado, en fin, y generaba estas cosas que yo luego utilizaba para hacer las pinturas, que no son copias del boceto digital, sino que de nuevo, en el momento de la ejecución pictórica, obviamente que aparecen una serie de diferencias, no sé, materiales, de ejecución, de gesto, de la pincelada, de decisiones formales, de color, de gusto personal. Entonces, en este proyecto particular yo entiendo la IA como parte de un proceso mayor, ¿no? Es como una etapa dentro de un proyecto mayor. Estas son algunas imágenes, otros dibujos también dentro de esa misma serie. Esto es como muy Bacon, también mucha referencia a Francis Bacon, pero mezclado con Bad Bunny, por ejemplo, cultura queer, ¿no? Son como retratos de Bad Bunny hechos por Francis Bacon con ciertos elementos de cultura queer del dibujo japonés. Em, y este es un proyecto de investigación que yo realicé en el contexto yo hice un doctorado en arte, donde propuse una genealogía queer de los algoritmos computacionales. Entonces estaba investigando sobre estos temas en el doctorado cuando aparecieron los modelos generativos. Y justo yo bueno, había trabajado en 2018 sobre un caso, em, no sé cuánto tiempo queda, perdona, Pablo. No, vamos bien. Quiero decir, tenemos tiempo, lo que necesite, 5, 10, 15, 10 minutos, 10 minutos más tenemos. Está muy Vale, interesante todo, así que perfecto, continúa, sí, dale, sí. muchas gracias. Bueno, entonces en el contexto de la investigación doctoral, yo me encontré con un caso el año 2018 de unos científicos de la Universidad de Stanford que habían publicado un paper recién, que fue muy polémico, donde ellos afirmaban haber entrenado un sistema de reconocimiento facial, habían entrenado una red neuronal
artificial para que fuese capaz de identificar la orientación sexual de personas a partir de fotografías de rostro. Eh, yo estaba haciendo en ese momento una residencia en Río de Janeiro, o sea, iba a empezar una residencia en Río de Janeiro y mi idea era vincular este proyecto nuevo con un proyecto que surgió bueno, de una pequeña investigación que fue un estudio en Brasil, pero hace 100 años atrás, que se publicó en el año 38, o sea, hace poco menos de 100 años, 90 años más o menos, en el que se habían utilizado técnicas antropométricas de análisis fotográfico del cuerpo, mediciones, en fin, sobre sujetos homosexuales que habían sido detenidos por la policía. Casi 200 personas, 197 de hecho, personas homosexuales que habían sido detenidas por la policía en plazas públicas y en espacios de prostitución clandestino y que la policía tenía un área de investigación criminológica, pero con orientación médica, donde trabajaba Leonidio Ribeiro, que era un científico, en la época en la que la ciencia médica, bueno, tenía todavía estos prejuicios, ¿no? Y les interesaba encontrar las causas de la homosexualidad. Entonces habían dos paradigmas principales en esa época, que era la línea psiquiátrica y la línea endocrinológica, y Leonidio Ribeiro era de la línea endocrina, entonces él pensaba que las causas de la homosexualidad tenían que ver con desórdenes hormonales. Como él trabajaba en el área criminológica de la policía en Brasil, tenía, digamos, material de estudio disponible a su disposición, que eran estas personas que eran detenidas por la policía y obligadas a hacer parte de este estudio. La imagen de la izquierda es una de las imágenes del libro de Leonidio Ribeiro, que se llama Homosexualismo y Endocrinología, donde ustedes pueden ver, bueno, estas dos personas homosexuales, hombres homosexuales racializados, obligados a comparecer desnudos frente a una cuadrícula de medición antropométrica y también sometidos a la captura fotográfica, ¿no? Que los registra para ser medidos y analizados sus cuerpos y responder, ¿no? A estas teorías, a estas hipótesis de la ciencia endocrina de esa época. Entonces son imágenes muy violentas de la memoria homosexual latinoamericana. Y cuando apareció la inteligencia artificial, para mí lo que se abrió fue una oportunidad para hacer una especie de, lo defino como un acto de reivindicación técnica o de reparación técnica, en el sentido de que en las imágenes de la derecha yo utilizo inteligencia artificial para transformar esas imágenes bueno, esas imágenes que son parte de nuestra historia latinoamericana en imágenes positivas. ¿M? Entonces yo introduje esta imagen en Stable Diffusion, en un modelo que generaba que podía reinterpretar imágenes. Entonces se alimentó con la imagen más un pequeño texto, un prompt que describía la imagen, pero la hacía diferir en pequeños detalles que alteraban totalmente, esas pequeñas modificaciones alteraban totalmente el sentido de la imagen original. Y entonces estas dos personas que al principio estaban, no sé, me imagino como lo que deben haber sentido en esa época, ¿no? De haber estado desnudo frente a esa cámara, obligados, se volvían felices, estaban alegres, se tomaban de las manos, sonreían, en fin. Eh, y repetí ese mismo ejercicio con otras imágenes de ese archivo. Y bueno, este proyecto se llama Reimaginación Algorítmica del Archivo Queer y como les digo, es eh, mi primer proyecto de intervención con inteligencia artificial generativa en contexto de generación de imágenes fotográficas, digamos, o cuasi fotográficas o que simulan ser fotografías. Aquí vemos, por ejemplo, otra imagen que compara hoy día contar esto suena incluso absurdo, ¿no? Pero en esa época era parte de las verdades científicas. Entonces, en esta imagen, por ejemplo, se analiza cómo la distribución del vello púbico, supuestamente en la imagen del centro, que es de una mujer, se parece a la distribución del vello púbico de un hombre homosexual que está a la izquierda y difiere de la distribución del vello púbico en un hombre heterosexual, que es el que está a la derecha. En la imagen de la derecha, que la imagen intervenía algorítmicamente, estas tres personas, que son tres
tres documentos fotográficos distintos, las imágenes se funden y se toman de las manos, ¿no? Una especie como de acto solidario y afectivo entre ellos. O esta imagen también de una persona que también es una, como fuertemente violentada, pero que aparece sonriendo a la cámara, en fin. Em, Ese antecedente de la reimaginación algorítmica del archivo queer es digamos, el proyecto previo directamente relacionado con el que, bueno, este proyecto que ha tenido más circulación, que es el archivo inexistente, que es frente a todos esos bueno, problemas, ausencias, ¿no? Violencia del archivo real, del archivo existente sobre las personas queer a nivel internacional, pero específicamente a nivel latinoamericano. Yo propuse la creación de un archivo especulativo, un archivo ficticio, que no es real, de un pasado, una especie de pasado donde estas personas pudieron expresar libremente sus afectos, ¿no? Y quedar registradas en fotografías que este tipo de imágenes no existen, o prácticamente no existen, o es muy difícil que existieran por esas condiciones de violencia y exclusión del pasado. Em, entonces, bueno, el proyecto se comenzó a finales del 22 hasta 2024 más o menos, que es cuando em, finalizó. Dentro del proceso de producción de este proyecto hay al menos dos cuestiones que a mí me parecen adicionales, digamos, al hecho de hacer visibles esos antepasados de los queer latinoamericanos, que además son de clase trabajadora. O sea, hay varias claves o varias condiciones de este tipo de representaciones que hacen que sean imágenes muy difíciles de que sean reales o que existan, ¿no? La clave de clase, por ejemplo, tiene relación con que en las primeras épocas del desarrollo fotográfico, las personas que tenían acceso a la fotografía eran principalmente personas de clase alta, entonces hay mucho más representación de la segunda mitad del siglo XX, cuando se había inventado la fotografía, y o sea, segunda mitad del XIX y principios del XX, de personas de clase alta que de otras clases sociales. Em, y ese me parecía un factor importante también a reivindicar en esta serie. Entonces, uno de los problemas técnicos que se generaron cuando yo comencé a trabajar en esta serie fue precisamente la de evadir los sesgos iniciales de los modelos, porque yo trabajo con modelos en general que ya están hechos, ¿no? Que tienen, o sea, que está el algoritmo, que están la base de datos ya entrenados con unas imágenes. Entonces, en general, mi manera de trabajar en esto, de mi intervención, digamos, es a través del prompt eh, que mm, en cierto sentido, como ya se ha dicho, puede ser entendido como una descripción visual de una imagen. Hay un concepto como en semiótica, creo que es la éfrasis, que es describir visualmente una imagen. En este caso, lo que uno hace es, hay un Juan Martín Prada, por ejemplo, que es un teórico español que ha escrito sobre la inteligencia artificial y de hecho tiene un texto aquí en el libro que se publicó del archivo inexistente. Él habla de el prompt como una éfrasis inversa, o sea, como una descripción visual de una imagen que previamente a su existencia. Em, ah, Ese prompt es una descripción de la imagen, pero mm, no tan literalmente, porque es un tipo de descripción de la imagen que tiene que funcionar de tal manera que la máquina entienda esa descripción, ¿no? Entonces, para lograr que ese prompt sea eficiente en términos de lo que uno busca de resultado, no es simplemente hacer la descripción, sino que hay que hacer todo un ejercicio de ensayo y error hasta lograr que esa descripción se ajuste con lo que la máquina, lo que le permita a la máquina operar de manera correcta. En ese sentido, como ese ajuste del prompt, yo lo asocio a aprender a girar las perillas de esta máquina, ¿no? Algo así. Em, entonces, en este caso particular, en el que aparecían esos sesgos raciales y de clase al inicio de los primeros resultados, o sea, cuando yo le pedía que representara a dos personas, dos hombres, por ejemplo, tomados de las manos, besándose, no sé, el resultado inmediatamente eran hombres blancos de clase alta,
Entonces, para lograr superar esos sesgos, había que buscar maneras de escribir esa imagen de otra forma. Entonces, por ejemplo, yo probé distintas claves como, no sé, descripciones fenotípicas, pero el resultado era horrible, era muy malo. Y luego lo que resultó mejor para lograr que esas personas fuesen personas racializadas y yo me pudiera sentir relativamente identificado con ellas, o sea, que me parecieran como, como cercanas, fuera la nacionalidad. O sea, dos hombres peruanos o dos mujeres chilenas. Esa fue una clave que fue muy efectiva, muy eficiente para lograr ese resultado. Y luego la dimensión de clase está, digamos, el sesgo de clase se logró romper a través de la descripción de labores, de trabajos, de oficios. Entonces son, por ejemplo, mujeres obreras del salitre en el norte de Chile o trabajadores agricultores, campesinos o de, no sé, de alguna plantación. Y todas esas claves laborales, ¿no? Bueno, reafirmaban en cierto sentido también esa cuestión de clase del proyecto. Ese es un aspecto, el que tiene que ver con lo que yo llamo prompt minoritario, en el sentido de que es un prompt que va buscando eludir esos sesgos principales de género, de clase, etcétera, que están presentes en el modelo de manera ya dada. Y luego, el segundo aspecto que para mí también fue muy importante, y en eso, bueno, con Violeta también resuena mucho con lo que ella planteó, es que yo tuve que tomar una decisión con respecto aquí no se notan tanto, pero no voy a abrir una imagen de estas. Aquí hay en el libro, un archivo inexistente, hay una selección de los errores corporales, bueno, son propios de las primeras versiones y todavía de estos modelos, aunque ahora son mucho más eficientes, pero en esa época generaban muchísimos errores. Em, y entonces ahí se abrió la pregunta en el desarrollo del proyecto de qué hacer con esto, si corregir esos errores o no. Y yo decidí, probablemente eso es propio también del hecho de que este es un proyecto artístico y por lo tanto en el campo del arte tenemos ciertas posibilidades, creo yo, que en otros campos de producción visual también son más acotados. Pero en el campo de las artes visuales, yo me acuerdo de la escuela, por ejemplo, que un profesor nos decía siempre, no sé, cuando estaba pintando un cuadro, por ejemplo, y hacía un trazo que en realidad no era como el adecuado, que nos tomáramos un momento de analizar ese error y ver si ese error en realidad no era tan malo, sino que podía permitir una posibilidad, ¿no? Y esa enseñanza para mí fue muy importante en la escuela de arte y creo que es casi un paradigma de vida, ¿no? En general, no solo para la práctica artística. La posibilidad productiva del error. En el sentido de que yo creo que estos errores en este proyecto particular, no sé si en todos, pero en este proyecto particular, me parece que tiene una potencia en el sentido de que por un lado, claro, hace que estos cuerpos sean cuerpos extraños, cuerpos no normativos, se podría decir, cuerpos queer, ¿no? Cuerpos raros, y eso le agrega una capa de densidad a la representación de los cuerpos que es interesante, pero al mismo tiempo también, como este es un ejercicio de reimaginación del pasado y de reivindicación de un pasado distinto del que fue, o sea, como un ejercicio especulativo de producir un pasado distinto, también ahí se genera un nuevo problema ético-político, porque, bueno, estamos habitando un momento en el que ese tipo de ejercicios son parte de las producciones de las industrias culturales que están generando, no sé, series de televisión, por ejemplo, donde aparece realezas negras en Europa en el siglo XIX, que nunca fue así, obviamente, y que borran entonces la violencia constitutiva de la historia y presentan un pasado feliz que es súper interesante como ejercicio, ¿no? Y reivindica también, obviamente, otras posibilidades para las minorías, pero también es muy complejo en el sentido de que elimina esa historia de violencias que nos constituye. ¿No? Entonces, como existía ese riesgo en este proyecto también, y es un riesgo que, sobre todo, era mucho más, o sea, podría haber sido mucho más evidente en el perfeccionismo de esta imagen. Yo creo que por esa razón el error cumple una función ética y política de evidenciar que estas imágenes son imágenes
Que aunque uno a simple vista las mira a la rápida y pueden ser verosímiles, cuando empiezas a mirarlas con más detalle te das cuenta que son imágenes generadas artificialmente, ¿no? Y creo que ese error que delata el artificio, que delata el hecho de que estas imágenes se hicieron con inteligencia artificial, es justamente la evidencia política de que estas imágenes no pudieron ser en su momento. Y no pudieron ser porque existió un contexto de violencia, de heteronormatividad y de, bueno, una serie de condiciones que impidieron que este tipo de imágenes se pudiera realizar en su momento. Em, bueno, eso creo que por ahora tengo algunas otras proyectos adicionales, pero creo que ya me he extendido mucho, así que lo, lo dejo hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, por tu presentación. Tu recorrido me parece muy curioso de la pintura hacia la inteligencia artificial y del arte a la academia. Cuéntanos un poco cómo se ve desde, nosotros tenemos más conocimiento, digamos, de qué es lo que se ve de la inteligencia artificial desde el lado, vamos a decir así, más artístico, festivales, galerías o fotógrafos, pero cómo se ve desde el lado académico, qué se piensa, qué se dice, qué se comenta de estos usos de la inteligencia artificial. ¿Está permitido? ¿Está buscado? No, ¿cómo es tu experiencia? Más, o sea, tuya personal, pero en el mundo académico, que también vemos que das charlas en otros lugares y es una discusión que está muy en boga también. Sí, mira, yo me relaciono mucho, yo creo que en el contexto latinoamericano hay una escena de pensamiento sobre, y de hecho en Argentina, y bueno, y en Chile también, y en otros contextos, en lo que he visto también de gente latinoamericana en España también, o personas españolas, digamos como del contexto latinoamericano hispano, eh, y internacional, hay obviamente como muchas discusiones sobre esto. Con las que yo tengo más sintonía en general son los posicionamientos que tratan de hacer o, digamos, esos posicionamientos que eh, no son ni apocalípticos totalmente, ni tampoco de un entusiasmo acrítico con respecto a la tecnología, sino más bien como un entremedio. En ese lugar como que creo que yo habito y mucha gente que la que me interesa habita, ¿no? Eh, no sé, yo soy consciente de muchas de las cuestiones problemáticas que tiene el desarrollo de la inteligencia artificial, que son cuestiones contingentes y muy complejas, sobre, no sé, el gasto energético, por ejemplo, em, bueno, este mismo problema de los sesgos, o, no sé, los riesgos que se tiene en relación con la producción de imágenes realistas que pueden ser utilizadas con fines políticos, por ejemplo, o en fin, todo lo que está ocurriendo con fake news. Ahora, lo que me pasa con ese tipo de cuestionamientos, justo lo conversábamos ayer en una discusión acá que estuve en una charla, es que desde mi punto de vista, y creo que lo comparten también muchas otras personas, todos esos cuestionamientos no son realmente cuestionamientos a la IA en sí, sino que son cuestionamientos que tienen que ir dirigidos, desde mi punto de vista, a cómo esta tecnología está siendo direccionada por o digamos, dispositivos de poder que son parte de este entramado de la realidad contemporánea. O sea, hay un neoliberalismo, un sistema neoliberal, o algunos lo llaman eh, de tecnofeudalismo, ¿no? De grandes empresas que monopolizan los datos, y que son las que se adueñan de esta información y que expropian además o sea, toda nuestra participación online está siendo expropiada en este momento por empresas monopólicas que no recibimos beneficios de eso, y al contrario, como que nos obligan a pagar y se benefician, y hay una hiperacumulación capitalista nuevamente de eso. Entonces, y sin ningún control, ¿no? Entonces, en ese sentido yo estoy más del lado no anti-inteligencia artificial, sino más bien por el lado de la regulación, de la conciencia ciudadana, de la organización, creo que por ese lado va más bien o debería ir una relación sana con la tecnología, también entendiendo y ahí yo comparto la idea de que mucha gente también sostiene, de que los seres humanos somos seres técnicos.
O sea, nuestra naturaleza es técnica. Incluso hay, no sé, teorías de desarrollo de los homínidos que dicen que en realidad primero ocurrió el uso de herramientas manuales y luego eso derivó en desarrollos cerebrales, del desarrollo de la masa cerebral. Entonces, pareciera ser que el ser humano constitutivamente es un ser tecnológico. Y por lo tanto, yo no podría estar en contra de la técnica, porque desde mi punto de vista sería estar en contra de lo humano. Lo que creo que deberíamos, no sé, como pensar como humanidad o hacia dónde debería ir, es que esa técnica sea una técnica que beneficie a todos y no de la que se beneficien unos pocos. Y creo que ese es el gran problema que estamos viviendo, pero no es un tema que tiene que ver con la técnica en sí o con esta tecnología en sí, sino con otros poderes que bueno, la productivizan. Em, Claro. es una tecnología además que para mí es, yo que, bueno, soy una persona que tiene como a ideales más colectivistas, es un tipo de tecnología que no podría funcionar si no es con la participación de todos. Y eso la hace constitutivamente un tipo de tecnología colectiva. Entonces, los beneficios de esa tecnología que necesita de la colectividad para poder funcionar tendrían que beneficiarlos a todos, de beneficiarnos a todos también. Eso es lo que sería justo. Claro. Violeta, me imagino que estás con ganas de comentar por la misma línea. Te Ah, escuchamos. o sea, en muchos sentidos yo creo que Felipe tiene mucha razón porque creo que es que hay una idea también de la gente o idoliza la inteligencia artificial porque no la entiende o la demoniza. Y claro que no podemos hacer ni lo uno ni lo otro. O sea, pienso que hasta ahora el encontrar patrones era un símbolo de inteligencia, pero yo creo que hay muchas inteligencias. Es que ChatGPT no es la inteligencia artificial, ¿ok? ChatGPT es un Large Language Model. O sea, no podrías, un ser humano podría leer día y noche, creo que por 200 años para saber lo que sabe ChatGPT, pero cuando tú ves 6 segundos de tus ojos, procesa más información que esos 200 años de leer libros, ¿verdad? Entonces creo que es interesante entender como muchas inteligencias. Creo que vamos a empezar a cambiar estas ideas de qué es inteligencia. O sea, creo que el encontrar patrones no va a ser ya un símbolo de inteligencia, que vamos a encontrar divergencias y la colectividad y la manera de... Hay inteligencias corporales. Yo estoy trabajando en un modelo de inteligencia artificial de la jaguaresa, que estoy trabajando con bailarines, porque creo que la inteligencia que no se habla es mucho más interesante o es parte también de esas inteligencias. Igual, cuando hablamos de la fotografía, la postfotografía, la fotografía, como ha explicado Felipe, también fue elitista. O sea, los que se beneficiaron, hasta tengo una historia de mi abuelo. Mi abuelo, Vitaliano Grajeda, un dirigente campesino en Bolivia, Getty Images, viene y le saca fotos. Y cuando muere mi abuelo, tengo que pagarle a los del Getty Images porque no me quieren dar la foto de mi abuelo gratis. O sea, imagínate. O sea que también fue la fotografía, o sea, el que yo tenga una cámara para hacer un documental o una película me da pues poder, me da plata, me da poder. Entonces, tampoco esos paradigmas se han hecho diferentes. El problema al que nos enfrentamos hoy día es que esto va a 1000 por hora. Es que ese es el problema más grande. Es que unos cuantos se están beneficiando por por todo lo que habíamos creado en línea, todos y todas. O sea, no sabíamos, cuando estábamos posteando a Facebook, a Instagram y todo esto antes, no sabíamos a lo que estábamos, no, nos estábamos abriendo, ¿verdad? Y entonces lo injusto es que ellos hayan usado nuestras imágenes y nuestra manera de entender el mundo gratis, pero nosotros les tengamos que pagar para usar lo que ellos nos han robado. Yo no estoy de acuerdo y por eso trato lo más que puedo de usar open source. Yo soy una becada de OpenAI, por si acaso. O sea, yo puedo usar todos los modelos de OpenAI gratis. ¿Por qué? Porque con mi primer proyecto, las agüichas, pucha, les he hecho un gran favor, ¿no? Porque les he dado razón. Al reconstruir el pasado, que era una miércoles, que quería, les he dado una razón para que ellos hagan valer por qué tenían que apoyar a su postfotografía. Pero claro, eso no significa que yo esté de acuerdo. O sea, yo no estoy de acuerdo, yo soy muy crítica y últimamente
Yo quiero vivir más, tal vez porque estoy cansada un poquito de la AI, de todos los modelos, y ahora quiero vivir, quiero jugar. Estaba pensando, voy a volver a usar mi primera cámara chiquitita y voy a empezar. ¿Sabes por qué? Porque quiero ser feliz, porque esta relación con la creación, con la inteligencia artificial y con la inteligencia colectiva me tiene que hacer feliz para que yo pueda transmitir eso a otros, ¿no? Entonces creo que esta idea de que si yo no estoy haciendo ahora es que me voy a quedar atrás. Va, no te vas a quedar atrás. Somos seres humanos tecnológicos, creativos. Yo no tengo miedo de la creatividad humana, tengo miedo de la avaracidad humana, de la avaricia humana, tengo miedo de la falta de ética y filosofía de los humanos. No tengo miedo de la creatividad. Entonces, no podemos tener miedo. Y sabes que esto va tan rápido que si quieren jueguen con la inteligencia artificial, pero entiéndanla también. O sea, tengamos la capacidad de entender con lo que estamos jugando para que podamos tener, a mí me importa mucho la soberanía digital, y pienso que todos los gobiernos, como antes hacían canales de televisión públicos, vamos a tener que hacer pues modelos de inteligencia artificial públicos financiados por los estados. ¿Para qué? Para que no nos sigan tomando el pelo y no sigan aprovechándose de nosotros. Quiero eso, quiero que como colectivas y colectivos, pues los gobiernos tienen que empezar a financiar modelos de inteligencia artificial eh, que sean nuestros, para que así no tengamos que depender de otros. Gracias. Gracias, Violeta, por el pensamiento. No, totalmente de acuerdo. Quiero decir, al final hemos pasado a vivir de un mundo real, que era un mundo distribuido por países, geografías, fronteras y estados, a unos países como en este que vivimos ahora, en este preciso momento, online, donde no hay tanto fronteras tradicionales en este sentido, sino que hay otras fronteras de acceso, de contenido, de forma, y también hay otros propietarios, hay otros dueños, hay otros gobiernos que también hay que denunciar. O sea, como bien comentan, todo lo que nosotros hacemos va dentro de una plataforma, de una economía, digámoslo así, y eso cuesta mucho que la gente lo vea. En muchos casos nosotros también lo discutimos con respecto a otros festivales, de que empiezan a entender lo que quiere decir la digitalización, la virtualización, todas las posibilidades que hay de trabajar online, de conectar, de intercambiar ideas, de pensar, y cuesta mucho. O sea, son como dos economías distintas. Eso es lo que quiero remarcar, que hay mucha gente en este mundo que todavía sigue viviendo en una economía o en una lógica industrial o en una lógica del Estado. O sea, hay una fábrica que fabrica objetos, coches, o hay un Estado que requiere de gente que trabaje. Entonces tú sigues trabajando en estas dos industrias, sigues trabajando para la industrialización. No entienden que la posindustrialización o toda la era digital y todo este mundo es una nueva economía que cada vez más invierte en más cantidad de personas, asume un porcentaje del PBI mundial cada vez más grande, pero que tiene unas reglas totalmente distintas que no entendemos. Por eso, como tú bien decías, Violeta también y Felipe, denunciando las lógicas y las dinámicas, es fundamental para que no solamente aprendamos a encontrar y a conocer el prompt, ¿sabes? Cómo escribir, cómo dibujar, cómo crear, sino denunciar también lo que hay detrás, en un sentido moral, ético y laboral, pero también entender esa jugada más grande, que es que cuando estamos en Internet, las lógicas de Internet no son las mismas lógicas de la vida real, son otras, ¿no? Y los que rigen el poder en ese otro mundo también son otros mundos. Me parece que hay como muchas discusiones que no estamos siendo capaces todavía de ver, y por eso me encanta esta reflexión y esta percepción para encontrar otros puntos de vista o otras perspectivas. Me gustaría volver a Fabián, si te parece, Fabián, si quieres contestar algo de esto, si quieres contestar alguna de las preguntas, si quieres aportar algo, encantado de escuchar también tu punto de vista. Bueno, primero felicitaciones a Violeta y a Felipe por su trabajo. Me parece muy contra, contrastante con el mío y eso está bueno. Me gusta escucharlos a los dos. Me gusta la pasión con la que expresan sus ideas, sus ideales. Está buenísimo. Eh, yo, mi opinión es muy personal y quiero compartirla.
Yo utilizo la IA para desarrollar mis ideas y conectarlas. Básicamente es eso. Vivimos en un mundo hiperconectado totalmente. eh, ya desde el simple hecho de tener un dispositivo móvil que pueda tener una cámara siempre apuntándonos, no sabemos que nos está mirando del otro lado. Y eso es algo con lo cual tenemos que convivir todos los días si queremos ser parte de este mundo, porque hoy alguien que no tenga un dispositivo móvil y no se pueda conectar y no pueda estar en comunicación con el resto del planeta en tiempo real, es como alguien que es un paria, ¿no? Está apartado de la civilización moderna. Entonces, eh, como decís vos, creo que es un tema muy grande de discusión, muy grande, hay muchas opiniones. Yo prefiero disfrutar la inteligencia artificial desde, desde mi propia visión artística y hacer lo que pueda con mi criterio y sacarle una sonrisa a la gente. Creo que reinterpretar la realidad y poner personajes en situaciones cómicas o situaciones que no hemos vivido antes o íconos de la cultura, por ahí es sacarle una sonrisa a la gente y llevar la fotografía, una buena fotografía de otra manera. Pasa mucho con el pop latino, un autor que eh, para mí es un maestro, es Marcos López, es un fotógrafo argentino que justamente se burla sanamente, ¿no? Se burla de esta sociedad de consumo donde, ¿viste? Todos tienen su lugar y cada uno tiene su figura y su lugar en la cultura. Yo llevo un poco de eso en la sangre, digamos, del pop latino. Me cuesta mucho, me cuesta mucho ir contra la corriente. Eh, Respeto muchísimo sus opiniones. Quizás es algún tema que yo prefiero no meterme en las cuestiones políticas, económicas, porque me puede dar resultados por ahí contrapuestos y en realidad lo que nosotros estamos por ahí, lo que yo quiero hacer es compartir lo artístico, ¿no? Lo que me motiva, lo que comunica, lo que mueve a otras personas, lo que lleva a alguien a mandar un mensaje y decirme, mirá, cobré una indemnización de un trabajo y vi tu trabajo, me lo descargué de tu página y me motivó a generar un emprendimiento donde puedo estampar tus diseños en remeras y eso me da un poquito todos los días para levantarme y salir. Hay otro que me mandó que salió a buscar laburo. Bueno, creo que ese es el tipo de- de interpretación y de reacción que yo quiero lograr con lo que hago, ¿no? Motivar al otro. eh, que le saque una sonrisa, hay otros que me escriben que me dicen no puedo dejar de sonreír cuando veo los posteos. Y yo trabajo para eso, digamos, en las redes sociales, trabajo para que la gente mire el laburo y sonría y me diga, me encanta ver a Diego, que para mí es un dios del fútbol, y me diga, capaz que soy re pesado con Diego, tienen que saberlo, pero que me digan, me encanta verlo de Gladiador, y es algo que queda en la memoria de la gente, ¿no? Queda, este, queda ahí, impreso en la memoria de la gente, y a lo mejor, no sé, hoy me mandó fotografía uno de que se imprimió los billetes de Diego Maradona. Y la tenía en la billetera, y cada vez que se encontraba con un amigo que le gustaba Diego Maradona, le daba un regalo, le regalaba un billete. No sé, son cosas lindas, retribuciones hermosas que la gente tiene conmigo, con mi trabajo, se genera un ida y vuelta en las redes sociales, yo contesto todos los mensajes, veo todas las fotos que me mandan, todos los videos, a mí me llena eso, digamos. La revolución está ahí, pero después cada uno lo encara con el espíritu que le nace, ¿no? Que tiene adentro. Así que...
Está bien, Bueno, pero te tengo una pregunta. O sea, creo que nuestras ideas no son tan distintas, pero mi pregunta es, o sea, porque no estamos cuestionando, creo, tu motivación, pero ¿por qué tú decides, o sea, pagar y por qué no usas Stable Diffusion que es gratis? Es una pregunta súper honesta. ¿Por qué? Porque sí, te vos sabés que yo falta sí, no, técnicamente. la Está estaba bien. pensando cuando vos hablabas de Stable Diffusion y vos sabés que sí, eso es una materia pendiente que tengo, solamente por el hecho de que lo que yo quiero lograr en mi trabajo es eh, la perfección de la imagen, digamos, que a primera de cuentas la gente le impacte visualmente una fotografía, pero que después lo vea a Diego Maradona en el Coliseo y diga, "Ah, claro, Diego no puede estar en el Coliseo como un gladiador, ¿me explico?" O sea, el surrealismo está presente, digamos, no intento venderte una fake news, sin embargo, intento representar digamos, una situación que quizás nunca existió y que solamente es posible mediante la inteligencia artificial, ¿no? Lo escuchaba a Felipe hablar del error como testigo de lo que no pasó, me parece fascinante, fascinante. También admiro un montón que digamos, estos sistemas open source, digamos, que donde uno pueda bajarse el modelo y entrenarlo en su casa y darle una orden para que represente por ahí cosas que uno explora en esta exploración, porque seamos honestos, el 99,9 de nuestro trabajo es exploración, es investigación, es bueno, ¿cómo llego a lograr esto, no? Y cuando lo lograste, quizás fue un poquito más allá o fue un poquito para el otro lado, pero igual el espíritu vibró, ¿viste? Y te dijo que por ahí iba. Eh, yo lo que quiero es acercarme al punto donde el valle misterioso se elimine, ¿no? Y diga, esto es una fotografía real, pero que nunca pasó. De eso se trata. Y lo mismo con los diseños, ¿no? Poder darle un diseño de un billete a la gente hoy, simplemente en 5 minutos con el nuevo Nano Banana de prompt que tengo escrito hace un mes, para mí es súper satisfactorio que ya exista la tecnología donde yo le inserto un prompt, bien, te puedo mostrar la extensión del prompt, pero es muy satisfactorio que ya esté la tecnología para insertarle ese texto y que de una el resultado salga, cosa que hace 6 meses me llevaba quizás 5 horas y con mucho Photoshop, lograr una imagen al nivel que yo quería para comunicar, ¿no? Entonces, así como va evolucionando la inteligencia artificial, los modelos generativos y predictivos, eh, también evolucionamos nosotros como artistas y el mensaje que queremos transmitir, ¿no? Eh, Creo que la cuestión de que no uso Stable Diffusion es que me copa más usar una IA de pago porque puedo lograr cosas más precisas y más, por ahí no pierdo tanto tiempo en el entrenamiento, en la investigación, que me encanta. Me encanta Linux también, por ejemplo, pero no lo uso porque no es productivo para mí, ¿no? O sea, en estas diferencias de open source con lo comercial, ¿no? Te dije Linux para comparar Linux con Windows, pero que en su época se usaba. Pero hoy es Stable Diffusion o Sora o Nano Banana o Google. Yo uso Google, uso Gemini, diseño páginas web en cuestiones de horas. Es alucinante poder hacer de la IA un asistente, cosas que antes nos podían llevar 6 meses, diseñar una página web al nivel de dinámicas que tiene hoy en día Google. O sea, que la hacemos en una hora. Eh, ¿Viste? Entonces, tenemos productividad versus open source y bueno, por ahí hoy en día, Que yo creo que esa es una falacia, porque yo hago open source y diseño en 5 minutos, porque soy excelente diseñando y visualmente. O sea, creo que es un poco una falacia esta idea. Yo soy pro open source y pienso que si más de nosotros seguimos pagando a estas tecnológicas grandes como OpenAI, como lo que vamos a hacer es que estamos promoviendo la cultura del que tiene
y no del que, y esto no, la inteligencia artificial, por Dios, no está hecha para eso, es para que nos abra las puertas a todos. Yo he diseñado un hearing aid para una niña en Bolivia con $100, con ChatGPT, ¿ok? Y he conseguido no me acuerdo qué se dice en español, pero los pedacitos para armar. Para mí, el momento en que yo no tengo que solo pensar en mí, tengo que pensar en el resto de las personas, en la colectividad. Y no quiero hacerle eso, no quiero hacer que Latinoamérica se quede atrás o el África porque no tiene los $20 o $30 para pagarle a OpenAI. Es que es injusto. O sea, cuando uno puede tener por eso te digo que tenemos que, y no es tu culpa, Fabián, tenemos que hacer que nuestros gobiernos empiecen a realmente tomar esto en serio, porque no es algo que vas a resolverlo tú al no usarlo, pero al usarlo les estás dando la razón y estás, en un sentido, cada uno de nosotros que va usando va a quitando las chances a otras personas a que podamos hacer nuestros propios modelos, a que podamos hacer que ellos también nos ayuden, porque si no es que $20 para alguien en Bolivia es harta plata, de verdad. O sea, para mí no es, pero para alguien Bueno, en Bolivia sí lo es. primero quiero decirte que, perdón, quiero contestar la pregunta, Felipe, es muy importante esto. Sí, sí. Primero, Violeta, quiero decirte que conocí Cochabamba y felicito porque tienen una comida espectacular, está buenísimo. Conozco Bolivia, conozco Tarija, tengo un hermano, un gran hermano ahí, me hizo cumpa, así que los quiero mucho a los bolivianos. Con respecto a lo que decís del open source, yo creo que también disponer de discos rígidos para guardar la data, una placa de video, una computadora que procesa el nivel de datos que necesita el Stable Diffusion, también requiere un dinero. Y no solo eso, sino también el tiempo de investigación que requiere el Stable Diffusion para entrenarlo, para generar resultados, digamos. Respeto mucho tu opinión, la comparto, me encanta que existan sistemas open source, pero también el open source requiere una cantidad de recursos importantes digamos, para utilizarlo, ¿no? No. Eh, por eso es un tema político que yo, digamos, me desvío un poco del objetivo del webinar, por lo menos de lo que yo esperaba, pero eh, entiendo tu postura, la respeto. Ahora, yo lo que prefiero por ahí es, eh, digamos, trabajar con herramientas que sean estén más actualizadas, que no requieran entrenamiento y, bueno, eh, lograr lo que yo quiero, digamos. Todas las Vale. herramientas tienen su tiempo de entrenamiento, ya sea humano o por software. Perfecto, Fabián. Gracias, Violeta. Gracias, Fabián. Felipe, ¿querías aportar Sí, alguna otra cosa que no era, sea era, incidir sobre el debate y eh, cerrar de alguna era- manera? bueno, no, sí, si se puede, simplemente como acotación a la discusión también. Es que yo tengo no sé si es una posición intermedia al respecto, pero yo creo que estando de acuerdo con que se necesitan modelos, yo estoy muy de acuerdo con eso, con que se necesitan modelos públicos. De hecho, hay un proyecto muy interesante latinoamericano que se llama Proyecto LATAM, que es la producción de un modelo extenso de lenguaje bueno, lo lidera eh, el Estado de Chile, pero también una asociación con Brasil y con otros países de América Latina. Lo interesante que tiene la TAM GPT, lo interesante que tiene, además del tema del acceso, porque es gratuito, yo creo que políticamente sobre todo, que es un modelo que está entrenado con información latinoamericana. Y ese es otro de los factores importantes también en todo esto, porque los modelos que estamos utilizando, entrenados con datos de ciertos lugares geográficos, reproducen finalmente cierto tipo de cultura. Y es necesario pluralizar y que cada contexto tenga también sus propios modelos que representen sus culturas, ¿no? Y que nosotros cuando le ponemos un término en quechua, por ejemplo, entienda esa palabra, el modelo, ¿no? Y eso me parece que es súper importante y políticamente así. Pero también creo que, no sé si la vía es cobrar, pero creo que estamos en un momento de crisis también energética con el uso de inteligencia artificial, que el acceso
totalmente libre tampoco es algo que sea deseable, al menos dada la matriz energética que tenemos hoy día. No sé si la respuesta es, o sea, creo que una respuesta injusta es el pago, pero sí que tiene que haber algún tipo de controles en ese sentido, como que no sea, o sea, creo que tenemos que tener más responsabilidad también como usuarios de esto, dado el momento Muchas actual. gracias. Sí. Muchas gracias, Felipe, ¿no? por contarlo de la TAM GPT que no lo conocíamos y creo que nos ayuda mucho mejor a entender eso, la necesidad que tenemos de que cada sector vaya teniendo también sus propios lenguajes y sus propios aprendizajes y las posibilidades de que al final nos encontremos todos representados en estas maquinarias que al final son maquinarias de creación de conocimiento, de imágenes, de contenido y que tienen que estar entrenadas con conocimientos específicos, o sea, no existe ninguna maquinaria que esté con todo o no hay posibilidades de pedirle que nos dé cada parte por separado y eso creo que, que es muy interesante y vienen muchos de los trabajos que también se han hecho aquí para denunciar, ¿no? esa dificultad muchas veces de las minorías de estar representadas. Y creo que esto da un montón de estrategias y un montón de herramientas con todos los trabajos que hemos visto hoy, los distintos puntos y las distintas maneras que hay, tanto a nivel tecnológico como a nivel industrial con ciertas empresas, como a nivel de código abierto y la necesidad esta también de pensar el lugar que tienen que tener los gobiernos, que tener los países y también el lugar que tenemos nosotros independientemente como usuarios. Ese punto yo me lo llevo como destacado cuando nosotros también colaboramos o trabajamos, ¿no? con una herramienta, esa herramienta va teniendo más de esa información y se va precisando más. Nosotros también estamos entrenando, ¿no? y mejorando o empeorando o dando más información a una y a otra. Y también es interesante que todos colaboremos en cada uno de estos discursos para que se vayan potenciando. Yo estoy muy contento, la verdad, por todos los proyectos que hemos visto hoy, desde todos los distintos puntos de vista, las distintas perspectivas más políticas, más académicas, más desde la cultura popular, con las distintas estéticas también que se han trabajado, porque eso es lo que les permite a nuestros alumnos, que hemos tenido hoy hasta 70 personas conectadas y de las 400 personas van a recibir el video y lo van a poder ver y lo van a poder reflexionar. Lo ideal siempre en estos webinars es tener puntos de vista distintos, perspectivas distintas, porque uno no sabe quién está escuchando, cuáles son sus preguntas, cuáles son sus necesidades. Así que seguramente estas discusiones irán y continuarán posteriormente en nuestra comunidad. Tenemos una clase la semana que viene, en el inicio del diploma, así que ahí seguramente la gente lo comentará y seguiremos ampliando. Muchísimas gracias entonces Violeta, Felipe y Fabián por estar aquí. Esperamos que nuestra comunidad también les haya dado algunos seguidores y que vuestras ideas continúen su recorrido. Muchísimas gracias por enseñarnos sobre inteligencia artificial, que al final dentro de nuestra comunidad por lo menos es el problema más grande que tenemos, la falta de información. Esperamos que a partir de aquí podamos seguir aprendiendo y creciendo. Así que muchísimas gracias a los tres por estar aquí, a Laura también por acompañarme desde la parte técnica y a todo el mundo que vino y nos vio en vivo y nos vio grabado. Un saludo a todos y que vaya muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, Muy bien. gracias. Adiós.